Bueno, un tanto para concluir este apartado, pues, ¿no? Sobre Pablo Freire y su vinculación con el pensamiento decolonial, es necesario destacar que dentro de esa misma problemática de la colonización se encuentra la obra de otro de los grandes pensadores anticoloniales, como fue Frantz Fanon. En su texto Los condenados de la tierra, constituye, digamos, lo cual constituye su obra más importante y uno de los documentos teóricos más relevantes sobre la colonización. Él plantea allí la preocupación, la ruptura con el mundo colonizador, admitiendo que la violencia es el instrumento de los colonizados para labrarse su liberación, una liberación que ha de producirse tanto en el colonizado como en el colonizador. Nadie educa a nadie, diría Pablo Freire. El mismo Sartre, por ejemplo, quien es el que prologa este texto de Frantz Fanon, advierte de la trascendencia de la obra de Fanon y de su impacto en el imaginario europeo. Sartre dice en ese prólogo: europeos, abran este libro, penetren en él. Fanon explica a sus hermanos cómo somos y les descubre el mecanismo de nuestras enajenaciones. Nuestras víctimas nos conocen por sus heridas y por sus cadenas. Lean a Fanon. Nuestros caros valores pierden sus alas. Si los contemplamos de cerca, no encontraremos uno solo que no esté marchado de sangre. Europa hace agua por todas partes. Qué profético. La obra de Fanon constituye una denuncia de lo criminal que representa para la dignidad humana un régimen colonial. En él se deshumanizan todos, tanto colonizadores como colonizados. De allí que un proceso de descolonización tenga como fin supremo la creación de un hombre nuevo, categoría que también resuena en la intelectualidad latinoamericana, con esa obra del grande argentino cubano como Ernesto Guevara de la Serna. Hombre nuevo que resurgirá en el momento en el que se deje de considerar la cultura europea y al europeo como expresión suprema de la cultura y de la humanidad. Dice Fanon, la descolonización no pasa jamás inadvertida, puesto que afecta al ser, modifica fundamentalmente al ser. Introduce en el ser un ritmo propio, aportado por los nuevos hombres, un nuevo lenguaje, una nueva humanidad. La descolonización realmente es creación de hombres nuevos. Pero esta creación no recibe su legitimidad de ninguna potencia sobrenatural. La cosa colonizada se convierte en hombre en el proceso mismo por el cual se libera. Es sin duda alguna la obra de Fanon una crítica al eurocentrismo y a la occidentalización del mundo, proceso que para él implica la anulación de otros horizontes culturales donde la vida se niega en beneficio de los intereses coloniales del hombre blanco, lo que a su vez lo lleva a denunciar el racismo como categoría propia o constitutiva del colonialismo. Ahora bien, hay un texto de Pablo Freire titulado La educación como práctica de libertad, donde Pablo Freire menciona, digamos, en reiteradas oportunidades o refiere a Fanon. Si bien no con esto quiero decir que es una evidencia absoluta sobre la influencia de Fanon en la obra de Pablo Freire, representa sin lugar a dudas la atención que prestaba Freire al debate de su época. Al debate que se daba en su época sobre la colonización y los procesos emancipatorios de los pueblos coloniales fundamentalmente africanos. Acontecimientos que tuvieron un impacto internacional en la intelectualidad de entonces y a la que no podía escapar sin duda alguna Freire. Freire parte argumentando que la violencia está presente en toda situación de explotación, dominación y opresión, independientemente de que ésta se haga a través
de medios agresivos o no. Toda dominación implica un desamor que imposibilita amar al mismo tiempo, dado que toda dominación deshumaniza. Y cuando el hombre en situación de oprimido busca su liberación, es señalado de violento por el opresor. Jamás se reconocerá que el uso de la violencia a manos del oprimido es un mecanismo que procura recobrar esa humanidad que se le ha negado. Similares ideas a esta, ¿verdad?, a esta que acabo de contemplar sobre ese proceso de deshumanización que conlleva un proceso de colonización, son planteadas por Fanon, donde él dice que la violencia es un mecanismo inevitable cuando se procura la emancipación de los oprimidos. Si se observa la senda teórica que existe, ¿verdad?, el recorrido teórico que existe en el texto de Freire sobre la educación como práctica de libertad hasta pedagogía del oprimido, podemos constatar una profundización en Freire en el análisis de los efectos de la colonización, entendida como situación de opresión, y los mecanismos para su superación. Es posible evidenciar también que en Freire una situación de opresión implica la imposición de todo un imaginario político cultural propio de una situación de colonización, situación que a su vez puede engendrar a través de un proceso de toma de conciencia el origen de una nueva subjetividad que asuma el compromiso de transformar las circunstancias que deshumanizan. Si bien es cierto que para Fanon la opción principal para deslastrarse de un proceso de colonización o de opresión es la revolución armada, porque fue partícipe de la revolución argelina, se alistó en el Ejército de Liberación Nacional argelino, en Pablo Freire no. En Pablo Freire no. En Pablo Freire, digamos que no es el instrumento fundamental. Freire apunta nuevamente a la educación como mecanismo fundamental para los procesos de emancipación. ¿Qué quiero con estos videos, audios que les estoy improvisando, digamos, aquí, en el sentido de que el manejo de la tecnología no es mi fuerte en lo absoluto? Cuando estemos escribiendo esos ensayos que debemos realizar para el final de este seminario, pues sus obras obedecen a un contexto histórico. Sus obras son respuesta a un contexto histórico. No surgen de la nada. Sin duda alguna que cada uno de los intelectuales por ustedes escogidos para el desarrollo de sus ensayos tuvieron diálogo con la intelectualidad de su época. Y entonces, que es importante a la hora de abordar esos autores que ustedes van a desarrollar, contextualizar teóricamente a esos autores. Y bueno, yo en este atrevimiento he pretendido vincular a Pablo Freire con el pensamiento decolonial, no como un antecedente, sino como parte de esa generación que irrumpe epistemológicamente una tradición muchas veces justificadora de la colonización y de la opresión, ¿verdad?, que irrumpe y que hay un quiebre epistemológico en sus planteamientos educativos en la obra de Pablo Freire. Pues. Él no es un antecedente inmediato del pensamiento decolonial. Yo creo que él forma parte de esa generación que descubre desde sus circunstancias un mecanismo de opresión que lo lleva incluso a evidencia en el África el proceso de colonización sobre el cual reflexiona.